Escrito de Fran D. Cotter, La gran hambruna en la China de Mao. Historia de la catástrofe más devastadora de China, 1958 a 1962. Tercera parte. La destrucción. 17. La agricultura. Se conoce como economía planificada. En alemán, Befehlswirtschaft, literalmente, economía de mando, la llevada a cabo por los nazis, aunque luego el concepto se empleó también para referirse a la de la Unión Soviética. En vez de permitir que compradores y vendedores determinaran sus propias actividades económicas de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda, una autoridad más alta emitía órdenes que decían la dirección global de la economía de acuerdo con un plan general. El principio de mando aplicaba que todas las decisiones económicas se centralizaran en beneficio común, porque el Estado determinaba qué había que producir, cuánto había que producir, quién produciría qué, dónde se produciría, cómo se distribuirían los recursos y qué precios se cobrarían por los materiales, bienes y servicios. Un plan central reemplazó al mercado. Cuando los planificadores se hicieron cargo de la economía de China, los granjeros perdieron todo control sobre la cosecha. En 1953 se introdujo un monopolio sobre los cereales. Se decretó que los granjeros debían vender todo el excedente de cereales al Estado, a precios determinados por el propio Estado. El objetivo de este monopolio consistía en estabilizar los precios de los cereales por todo el país, eliminar la especulación y asegurar la provisión de grano necesaria para alimentar a una población urbana y sostener la industrialización. Pero, ¿qué era el excedente de cereales en un país en el que muchos granjeros apenas tenían suficiente para comer con lo que cultivaban? Se definía como tal todo lo que sobrepasara las semillas, el forraje y una ración mínima de grano de aproximadamente 13 a 15 kilogramos por persona y mes. Sin embargo, se necesitaba entre 23 y 26 kilos de grano sin descascarillar a fin de garantizar entre 1.700 y 1.900 calorías por día, cantidad que las organizaciones humanitarias internacionales consideran el mínimo necesario para la subsistencia. En otras palabras, la noción misma de excedente era un constructo de carácter político concebida para legitimar la requisa de cereales en el campo. Al obligar a los aldeanos a vender el grano antes de que hubieran podido satisfacer sus propias necesidades alimenticias, el Estado también los volvía más dependientes de la colectividad. Los aldeanos tenían que recomprar al Estado todo cereal que sobrepasara la ración básica, y lo hacían por medio de puntos por trabajo que se distribuían según su rendimiento en el trabajo colectivo. Los granjeros habían perdido el control no solamente sobre sus tierras y cosechas, sino también sobre sus propios horarios de trabajo. Los cuadros locales repartían las labores y sus correspondientes puntos por trabajo, desde recoger el estiércol hasta vigilar los búfalos en los campos. Como el mercado se había eliminado y el dinero había perdido su poder de compra, el propio grano empezó a utilizarse como medio de cambio. Se hallaba, en su mayor parte, en manos del Estado. No obstante, detrás de la noción excedente de cereales, acechaba un problema que aún podía resultar más dañino: la enorme presión que se ejercía sobre los dirigentes locales para que se comprometieran a vender partidas de cereales cada vez mayores. Las cantidades que se venderían al Estado se decidía en una serie de reuniones que empezaban en la aldea. El jefe de equipo proponía una cuota a la brigada. En la brigada, estas cuotas se ajustaban y cotejaban, y así se formulaba una propuesta que entonces se elevaba a la comuna, la cual, a su vez, negociaba cuánto debería entregar al distrito. Para cuando la propuesta llegaba a los niveles de región y provincia, las cantidades ya se habían revisado varias veces al azar, como resultado de la competencia entre iguales. Finalmente, una cifra muy alejada de la realidad llegaba al escritorio de Li Fushun,
responsable de la planificación de la economía y de la fijación de los objetivos nacionales de producción. Este, a su vez, hinchaba el objetivo de acuerdo con los últimos cambios de política acordados por los dirigentes máximos. Las cifras resultantes eran órdenes del partido. La presión para lograr avances sensacionales en producción de grano alcanzó su cenit durante el gran salto adelante. En una locura por competir, los dirigentes del partido, desde las aldeas hasta las provincias, trataban de superarse unos a otros, porque la maquinaria propagandística anunciaba un éxito tras otro y así incitaba incluso a los cuadros más prudentes a hinchar las cifras. Aunque el partido tratara de poner coto a las exageraciones más absurdas a principios de 1959, la incapacidad de lograr un incremento sustancial en las cifras de producción se interpretaba como conservadurismo derechista, sobre todo durante el periodo de purgas que siguió al pleno de Lushan. Los dirigentes de las aldeas, inmersos en un clima de terror, seguían las órdenes sin tratar de discutir las cuotas. Muy a menudo, un secretario o representante del partido en la comuna iba en coche hasta una parcela, echaba una mirada y decía con toda despreocupación el volumen de cosecha que había que alcanzar. Un jefe de equipo explicaba este proceso de la manera siguiente. En 1960 nos asignaron una cuota de 260 toneladas. Pocos días más tarde se añadieron 5.5 toneladas más. Luego la comuna celebró una asamblea y se añadieron otras 25 toneladas. Al cabo de 2 días, la comuna nos telefoneó para decirnos que la cuota había aumentado hasta 315 toneladas. No teníamos ni idea de cómo ocurría todo esto. Cuanto más elevado el cargo, mayor era el poder para incrementar la cuota, lo que tenía repercusiones en todas las unidades subordinadas. Todas ellas tenían que hacer malabarismos con los números para poder cumplir. Así, por ejemplo, cuando Beijing comunicó a Xie Fuxi, máximo dirigente de Yunnan, que el objetivo nacional de producción de cereales se había fijado en 300 millones de toneladas, este solicitó de inmediato una conferencia telefónica para explicar a los dirigentes de los distritos que en realidad se trataba de 350 a 400 millones de toneladas. Había calculado en cuestión de segundos que en Yunnan vivían aproximadamente una 30ª parte de la población, lo que significaba que le correspondían 10 millones de toneladas. Como Yunnan no podía quedarse por detrás del resto del país, Xie redondeó esta cantidad hasta los 25.000 millones de yin, equivalentes a 12,5 millones de toneladas. Todos los habitantes de la región, hasta los niveles de distrito, comuna, brigada y aldea, tuvieron que ajustar precipitadamente sus cuotas locales de acuerdo con este cálculo. Las cuotas hinchadas comportaron que las entregas de cereales al Estado también fueron demasiado altas, con lo que llegaron la escasez y el hambre. Pero si las cifras estaban amañadas, ¿cómo podemos conocer el verdadero volumen de la cosecha y la proporción de la misma que fue a parar a manos del Estado? Kenneth Walker, especialista en economía agraria de la Universidad de Londres, trabajó con gran esmero a lo largo de toda una década en una recopilación de datos estadísticos procedentes de una gran variedad de periódicos locales, estadísticas publicadas y directrices políticas. Demostró que el Estado había impuesto las requisas más elevadas en 1959 a 1962, los mismos años en los que la producción media por persona se hallaba en realidad en su punto más bajo. Su estudio se publicó en 1984 y al mismo tiempo apareció un Anuario Estadístico del Departamento Nacional de Estadística de China, con una serie de datos históricos que cubrían los años de la hambruna. La mayoría de los observadores se han fiado de estas cifras oficiales, pero ¿cómo podemos confiar en unas estadísticas publicadas por un partido que tiene una notoria voluntad de proteger su propio pasado? Los problemas con las estadísticas oficiales empezaron cuando Yang Yisheng, periodista retirado de la agencia Xinhua, publicó un libro sobre la hambruna basado en los archivos del partido.
Se apoyó en una serie de cifras estadísticas compiladas por el Departamento de Cereales en 1962, pero lo único que logró fue traspasar los problemas de unas cifras a otras. El que un documento proceda de un archivo no garantiza su fiabilidad. En todos los archivos se encuentran cifras contradictorias, calculadas de diferentes maneras por diferentes organismos en diferentes momentos. Como resultado de la presión política, la labor estadística del Departamento de Cereales se desintegró entre 1958 y 1962 hasta el punto de que el propio Estado ya no pudo calcular de manera realista la producción de grano. Y las distorsiones llegaban a su punto máximo en los niveles más altos porque la información falseada y la exageración de las cifras se acumulaba a medida que los datos ascendían por la jerarquía del partido. Si los propios dirigentes se perdían en un laberinto de exageraciones estadísticas, parece improbable que podamos hallar la verdad numérica en un solo documento de los archivos del partido. Mao Zedong, Liu Shaoqi, Deng Xiaoping y otros altos cargos sabían demasiado bien que contemplaban el mundo a través de varias capas de filtros de distorsiones, y su solución consistía en emprender nuevos viajes a las zonas rurales para estudiar lo que verdaderamente ocurría. Por otra parte, en 1962 y 1965, los departamentos locales de estadísticas trataron de recobrar credibilidad y a menudo volvieron sobre los años de la hambruna para tratar de averiguar qué había ocurrido. Los números que presentaron apuntan a unas requisas de cereales mucho mayores que las indicadas por el Departamento de Cereales. La tabla 5 compara las cifras recopiladas por el departamento en 1962 con las cifras locales calculadas en 1965 por el Departamento de Estadística Provincial de Hunan, en un intento por cuantificar con mayor exactitud la contribución de los granjeros al Estado. La diferencia de las estimaciones de producción de cereales es mínima, pero en lo que respecta a la requisa, las cifras presentadas en la provincia son mucho más altas. Oscilan entre el 28% y el 35% de las cosechas. ¿Cómo puede haber una discrepancia que se situaría entre el 4% y el 10%? Uno de los motivos puede hallarse en la propia naturaleza de la evidencia estadística. Un estudio más atento revela que las cifras suministradas por el Departamento de Cereales no son una meticulosa reconstrucción efectuada después de la hambruna, sino una mera recopilación mecánica a partir de los planes que el departamento había presentado durante los años anteriores. Cada uno de los planes constaba de dos series numéricas, una que indicaba las requisas que se realizaron efectivamente en el mismo año y otra que fijaba objetivos para el año siguiente. Así, por ejemplo, las cifras de requisa de 1958 provienen del plan de 1959 y no son más que aproximaciones imprecisas. A todo esto debemos añadir que el Departamento de Cereales de Beijing sufría presiones muy fuertes en 1962 para demostrar que no había autorizado requisas excesivas en las zonas rurales y quizá por ello adoptó cifras bajas. Pero hay otro motivo para esta discordancia en las cifras. En todos los niveles de la sociedad, desde la aldea y la comuna hasta la provincia, el grano se ocultaba. Las cifras recopiladas en 1965 por el Departamento de Estadísticas de Hunan se basaron en una investigación meticulosa posterior a la hambruna. El departamento pudo consultar estadísticas completas en las comunas y en los distritos y descubrir cuánto se había requisado en realidad, en contraste con los números que la provincia había comunicado oficialmente a la capital. La discrepancia, en otras palabras, corresponde al volumen de cereales requisados que escapó a la mirada del Estado. Otros ejemplos confirman que los porcentajes de requisa eran mucho más altos que los registrados por el Departamento de Cereales. En Shenyang, por ejemplo, Shen Xiaowen, una de las más altas autoridades en la provincia, reconoció en 1961 que las requisas de 1958 habían ascendido a unos 2,9 millones de toneladas, el 40,9% de la cosecha, y que al año siguiente se había alcanzado un porcentaje todavía más elevado del 43,2%. El Departamento de Cereales registró porcentajes muy inferiores, el 30,4% en 1958,
seguido por el 34,4% al año siguiente. Tenemos noticia de algo parecido en Yuzhou, en los archivos provinciales a los que Yang Yisheng no tuvo acceso. Un documento del Comité Provincial del Partido registra que entre 1958 y 1960 se requisó una medida de 1,8 millones de toneladas por año, lo que equivaldría al 44,4% de la producción total, con un pico de 2,34 millones de toneladas en 1959, un desmesurado 56,5% de la cosecha. Las cifras suministradas por el Departamento de Cereales hablan de una medida de 1,4 millones de toneladas para esos mismos 3 años, lo que vendría a ser un 25% menos. Algunos de estos cálculos pueden parecer algo abstractos, pero tienen una gran importancia. En una economía de mando, el grano no es solo un medio de cambio, es el medio de supervivencia en tiempos de la hambruna. Si Hunan o Shenyang incrementaban las requisas de un 8% a un 10% y retiraban 750.000 toneladas extra de cereales en plena hambruna, el número de personas sometidas al hambre crecía de manera proporcional. Hemos visto que un kilo de cereales ofrece un número de calorías suficientes por persona y día. Por lo tanto, una familia con 3 miembros podría vivir a lo largo de todo un año con 1 tonelada. Pero lo que de verdad importa es que muchos granjeros podrían haber sobrevivido a la hambruna si sus raciones se hubieran incrementado en 400 o 500 calorías al día, el equivalente a un cuenco repleto a la hora de cenar. En resumen, si queremos comprender cómo es posible que los seres humanos perecieran a tal escala, es vital que comprendamos el papel que desempeñaron los incrementos de las requisas en tiempos de cosechas deficientes. ¿Cuánto grano se requisó en total? La tabla 6 nos permite comparar 3 series de estadísticas. Las primeras 2 nos muestran las cifras registradas por Kenneth Walker en 1983 a partir de su investigación de las estadísticas publicadas, así como las obtenidas por Yang Yisheng en el Departamento de Cereales. Pero, como hemos visto, no debemos tomarnos al pie de la letra las estadísticas del Departamento de Cereales, porque no tenían los conocimientos técnicos ni la inclinación política necesaria para obtener las cifras reales. La tercera serie de números procede de las notas tomadas por el Departamento de Estadística de Yunnan en 1962, cuando sus miembros asistieron a uno de los congresos nacionales que periódicamente convocaba el Departamento de Estadística de Beijing. Jamás se descubrirán estadísticas fiables en los archivos, porque cada uno de los números constituía una declaración suscitada por la política y por motivos prácticos más que por conocimientos técnicos. Pero, en todo caso, el Departamento de Cereales recopiló cifras que quedaban muy por debajo de lo que los expertos extranjeros habían logrado calcular a partir de las estadísticas regionales publicadas y de lo que el propio Departamento de Estadística había recopilado en 1962. En resumen, pruebas procedentes de fuentes variadas apuntan a que las requisas oscilaron entre el 30% y el 37% a nivel nacional, mucho más que los 20 a 25% que habían sido habituales hasta 1958. Lo había dicho Mao en la reunión secreta de dirigentes del partido del 25 de marzo de 1959. Si no sobrepasáis el tercio, el pueblo no se rebelará. Él mismo había promovido que las requisas fueran más grandes de lo habitual, en un tiempo en el que se sabía muy bien que las estadísticas de las cosechas estaban hinchadas. En otras palabras, la idea de que las confiscaciones excesivas en el campo se debieron a la errónea creencia de que la cosecha había sido muy cuantiosa es un mito. Podría ser parcialmente cierto, con mucho, para el otoño de 1958. Una proporción del grano que se requisaba se revendía a los granjeros por un precio más alto, pero estos se hallaban al final de una larga lista. Como hemos visto en los capítulos 10 y 15, el partido había establecido una serie de prioridades políticas que prescindían de las necesidades de las zonas rurales.
el grupo dirigente se había decidido a incrementar las exportaciones de cereales para cumplir sus contratos en el extranjero y preservar su reputación internacional, hasta el punto de que en 1960 se adoptó una política que priorizaba las exportaciones por encima de todo lo demás. Se decidió incrementar la ayuda exterior a los aliados y se envió sin ningún coste a países como Albania. También se dio prioridad en primer lugar a la población creciente de Beijing, Tianjin, Shanghái y la provincia de Liaoning, donde se hallaba la industria pesada, y en segundo lugar a la población urbana en general. Como consecuencia de estas decisiones políticas, no solo se incrementó la proporción de grano requisado, sino también la de grano requisado que quedaba en manos del Estado. Así, por ejemplo, en el caso de Shenyang, un promedio anual de 1,62 millones de toneladas salió de la provincia entre 1958 y 1961, en contraste con los 1,2 millones de toneladas en cada uno de los 3 años precedentes. En 1958, más de la mitad del grano requisado se entregó a Beijing antes de que la provincia hubiera empezado siquiera a alimentar a su población urbana. En líneas generales, la cantidad de grano requisado que el Estado separaba para alimentar a Beijing, Shanghái, Tianjin y la provincia de Liaoning y mantener su mercado de exportaciones crecía de trimestre a trimestre. 1,6 millones de toneladas en el tercer trimestre de 1956, 1,8 millones de toneladas en el mismo periodo de 1957, 2,3 millones de toneladas en 1958, 2,5 millones de toneladas al año siguiente y 3 millones en 3 meses de 1960. El resultado neto de estas prioridades políticas fue la destrucción de las vidas de muchos aldeanos, como dijo Wang Renshaw en una reunión con los altos dirigentes de todas las provincias meridionales en agosto de 1961. Unas condiciones extraordinariamente difíciles exigen medidas extraordinarias. Explicó que solo se podría suministrar cereales a las ciudades y que las aldeas que padecían hambre tendrían que proveerse por sí mismas. En su opinión, había que sacrificar algunas partes para salvar el conjunto. No estaba solo. Zhou Enlai, por ejemplo, era implacable en sus exigencias de nuevas requisas. Era él quien se encargaba de que se sustrajeran a las zonas rurales cereales suficientes para alimentar a las ciudades y para obtener divisas. Acosaba a los altos dirigentes provinciales en persona, por teléfono, por medio de sus representantes y de una incalculable serie de telegramas marcados como urgentes. Zhou también tenía un vivo sentido de la jerarquía en el que las necesidades del campo debían ceder ante los intereses del Estado, que él mismo representaba. Sabía muy bien que las grandes cantidades de cereales que le proporcionaba Li Yanquan, seguidor radical de Mao, conducirían forzosamente a una situación de hambruna en Sichuan. Pero también había otros que se adherían con rigidez al punto de vista de que el hombre del pueblo importaba menos que los requerimientos del Estado. Deng Xiaoping pensaba que en una economía de mando se tenía que proceder sin piedad con las confiscaciones, como si estuviéramos en guerra. No importaba lo mucho que un dirigente provincial defendiera su territorio, había que seguir la línea del partido para que el Estado no pereciera. A finales de 1961, cuando los dirigentes conocían bien la magnitud de la hambruna, Deng Xiaoping pronunció las siguientes palabras a propósito de Sichuan, donde las fuertes requisas habían provocado la muerte de muchos millones de personas. En el pasado, las requisas han sido demasiado grandes en algunas regiones, por ejemplo en Sichuan, donde han sido muy grandes durante algunos años, incluido el actual. Pero no teníamos ninguna otra alternativa. Yo apruebo el estilo de Sichuan. Nunca se quejan de su sufrimiento. Todos nosotros debemos aprender de Sichuan. Y no lo digo porque yo mismo sea de Sichuan. Como hemos visto, Mao la formulaba de otra manera. Cuando no hay comida suficiente, la gente muere de hambre.
Merece la pena que la mitad muera para que la otra mitad pueda comer bien. Los precios que el Estado pagaba por los cereales requisados variaba de una provincia a otra. Así, por ejemplo, en el caso del maíz podía oscilar desde los 124 yuanes por tonelada que se pagaban en Guangxi a principios de 1961 hasta los 152 yuanes que se pagaban por la misma época al otro lado de la frontera en Guangdong. En el caso del arroz, las diferencias podían alcanzar el 50%. Por ejemplo, 124 yuanes por tonelada en Guangxi frente a los 180 yuanes por la misma cantidad en Shanghái. El Estado había logrado beneficios sustanciales exportando arroz a 400 yuanes por tonelada. Estos precios se ajustaban periódicamente, pero se mantenían tan bajos que por lo general la producción de cereales reportaba pérdidas a los granjeros. En fecha tan tardía como 1976, el cultivo de trigo, cebada, maíz y sorgo aún no era rentable por ese mismo motivo. Los ingresos por el arroz eran marginales. Pero en una economía de mando, los granjeros ya no decidían por sí mismos qué iban a cultivar, porque debían seguir las órdenes de los cuadros locales y estos, a su vez, tenían que transmitir las órdenes del partido. Y los planificadores estaban obsesionados con la producción de grano y obligaron a una proporción cada vez más grande de granjeros a cultivarlo, en detrimento del conjunto de la economía. En 1959, este punto de vista se tradujo en una política de estimular la producción de cereales por encima de todo lo demás, y muchas de las provincias ampliaron hasta en un 10% la superficie dedicada a su obtención. Los granjeros a quienes se decía que abandonaran cultivos mejor remunerados para plantar maíz, arroz o trigo perdían con el cambio. Así, por ejemplo, se ordenó a algunos pueblos de Zhejiang que plantaran cereales en vez de los melones, la caña de azúcar y el tabaco que habían cultivado hasta entonces, y como consecuencia sus ingresos bajaron mucho. Otro problema de la economía de mando era que las autoridades no siempre sabían lo que hacían e imponían decisiones que luego resultaban desastrosas. Hemos visto que en el momento álgido del gran salto adelante, el régimen insistía en la siembra de gran densidad y en el arado de gran profundidad. La situación se complicaba todavía más por las caprichosas intervenciones de cuadros locales que apenas si sabían nada sobre agricultura. En 1959, en la comuna de Luogang, un dirigente local llegó a la conclusión de que había que reemplazar los boniatos, los cultivos existentes en la mitad de la superficie cultivable, y luego cambió de opinión y sustituyó los boniatos por cacahuates. Después hubo que arrancar los cacahuates para plantar arroz. El año anterior la comuna había probado el arado de gran profundidad y había recurrido a grandes concentraciones de mano de obra en pequeñas parcelas para excavar surcos profundos, muchos de ellos a mano. Se habían empleado grandes cantidades de fertilizante, que en algunos casos llegaban a 30 toneladas por hectárea. Todo ello resultó infructuoso. En el distrito de Kaiping, Guangdong, millares de aldeanos se vieron obligados a sembrar repetidamente a principios de la primavera de 1959 a pesar de la extrema frialdad del clima. Las semillas se helaron en 3 ocasiones y al final la cosecha no pasó de unos ínfimos 450 kilos por hectárea. Pero la orden de plantar menos tuvo resultados todavía más desastrosos. Mao estaba tan convencido de que sobraban cereales que propuso dejar en barbecho 1/3 de las tierras. Por lo general, los chinos cultivan 3 mu, pero a mí me parece que 2 mu son suficientes. Al combinarse con el éxodo de los granjeros hacia las ciudades, la superficie de terreno cultivada descendió bruscamente. En el Hunan de 1958 había 5,78 millones de hectáreas que producían cereales, pero en 1962 esta superficie había descendido en un 15% hasta alcanzar los 4,92 millones de hectáreas. En la provincia de Zhejiang desaparecían cada año unas 65.000 hectáreas de suelo cultivado.
En 1961 se había perdido un 10% de la superficie cultivada. Estos promedios provinciales escondían profundas diferencias regionales. Así, por ejemplo, en la región de Wuhan, tan solo se cultivaba algo más de la mitad de las 37.000 hectáreas disponibles. Tan Shenlin, el encargado de la agricultura, observó en 1959 que se habían dejado 7,3 millones de hectáreas en barbecho. A principios de 1961, Peng Sheng estimó que el área total cultivada debía de hallarse en torno a los 107 millones de hectáreas. De ser cierto, estaríamos hablando de una pérdida de 23 millones de hectáreas desde 1958. Habría que añadir a esta pérdida los cambios de proporción entre los cereales cultivados. La población urbana prefería, con diferencia, cereales finos, arroz, trigo, soja. Si bien en el norte también se consumían cantidades notables de cereales vastos, sorgo, maíz y mijo. Pero los boniatos se consideraban comida de campesinos y no se comían en cantidades significativas. Además, los boniatos se estropean fácilmente, por lo que el interés que el Estado pudiera tener en ellos era limitado. La mayoría de las requisas eran de cereales finos. Sin embargo, la producción de boniatos se incrementó durante los años de la hambruna, porque los cuadros, en su empeño por incrementar las cosechas, recurrían a este tubérculo fácil de cultivar. En muchos casos, los campesinos no tenían nada más que comer. Al imponer el monopolio sobre la venta de cereales, el Estado asumió una tarea de proporciones gigantescas. Los empleados del Estado tenían que comprar el grano, almacenarlo, transportarlo a varios destinos por todo el país, volver a almacenarlos y distribuirlo de acuerdo con los cupones de racionamiento, todo ello de acuerdo con un plan general y no con los incentivos propios de un mercado. Incluso un país rico habría vacilado ante la enormidad de esta tarea, pero China era una nación pobre y además muy extensa. El almacenamiento estatal, por contraste con el almacenamiento en pequeños granos distribuidos entre una amplia gama de productores públicos y privados, minoristas y consumidores, contribuyó no poco a la destrucción de los cereales. Abundaban los insectos y las ratas. Una investigación detallada del Congreso Provincial del pueblo de Guangdong descubrió que, por increíble que parezca, 2.533 de los 2.832 graneros locales del distrito de Nanxiong tenían ratas. En el distrito de Chaoan, los insectos infestaban una tercera parte de los 123 graneros estatales e incluso una proporción más grande entre los 728 graneros a cargo de las comunas. Durante el primer semestre de 1961, plagas varias contaminaron unas 240.000 toneladas en Yunnan. En el distrito de Shushen, Shandong, había centenares de insectos en cada kilo de grano. Y a todo esto había que añadir la putrefacción. Las malas condiciones de almacenaje contribuían a ella, así como la práctica, no siempre detectada por los inspectores de cereales, de añadir agua al grano para simular mayor volumen. En Guangdong, casi un tercio de los 1,5 millones de grano pertenecientes al Estado contenían demasiada agua y los graneros se pudrían uno tras otro. En Hunan, una quinta parte de los cereales almacenados en los graneros del Estado estaba o bien infestada de insectos o bien corrompida por un elevado contenido de agua. En Changsha, la capital provincial, más de la mitad del grano almacenado estaba contaminado. A menudo las temperaturas de los graneros del Estado eran demasiado altas, lo que aceleraba el deterioro y beneficiaba a los insectos que se aprovechaban del calor y la humedad. La temperatura en algunos de los graneros de Yunnan alcanzaban los 39 a 43 grados centígrados. Incluso en parajes alejados de la humedad de la China subtropical, en el frío invierno de las llanuras del norte, la putrefacción era habitual. Más de 50 toneladas de boniatos se descompusieron durante el peor año de hambruna en una docena de pueblos del distrito de Yanqing, al lado de la capital.
Otras 6 toneladas se pudrieron en los almacenes del distrito de Haidian en Beijing. También se produjeron grandes pérdidas como consecuencia del fuego, tanto si era provocado como accidental. Tan solo en Yunnan, 70 toneladas de comida se transformaron en humo cada uno de los 6 meses de 1961. Desaparecieron más de 300 toneladas mensuales a lo largo de 1960 a 1961 debido al deterioro, los insectos y el fuego. El Departamento de Seguridad calculó que los cereales destruidos por los incendios tan solo en 1960 en la citada provincia habrían bastado para alimentar a 1,5 millones de personas durante un mes entero, y lo peor no cessaría en Yunnan. En la región de Anshan de la provincia de Liaoning se destruyeron 400 toneladas por mes en 1960, si bien este número se refiere tan solo a las pérdidas atribuibles al robo y a la corrupción, tema del que hablaremos más adelante. Los efectos del gran salto adelante sobre el sistema de transporte fueron desastrosos. El sistema ferroviario quedó paralizado a principios de 1959, sobrepasando por la cantidad de mercancías que la planificación mandaba de un extremo a otro del país. Los camiones no tardaron en quedarse sin combustible. El grano se estropeaba al lado de las vías férreas de todo el país. En la pequeña capital provincial de Kunming se perdían cada mes unas 15 toneladas en trenes y camiones. Pero todo esto no era nada en comparación con lo que ocurrió en el campo después de la cosecha. En Hunan, el sistema entero quedó paralizado en verano de 1959 porque no se disponía de los centenares de vagones de carga que se habría necesitado a diario. También faltaban camiones, por lo que tan solo la mitad del grano podía transportarse desde el campo hasta las principales estaciones de ferrocarril. Unas 200.000 toneladas se acumularon en los márgenes de las carreteras, aunque no fuera posible transportar más de 60.000 toneladas mensuales. Al final, los granjeros ni siquiera tuvieron semillas suficientes para sembrar sus cultivos. Los visitantes extranjeros que viajaban en tren de Beijing a Shanghái a principios de la primavera de 1962 observaron que numerosas parcelas cercanas a las vías estaban, en el mejor de los casos, escasamente cultivadas y que un campo tras otro habían quedado sin plantar. Por todo el país, campos que antes habían sido cultivados con esmero parecían abandonados. Tan solo se veían en algunos lugares tallos de trigo o de arroz que no habían llegado a crecer bien y que se marchitaban por falta de fertilizante. Extensos terrenos quedaban yermos porque los granjeros no tenían nada que plantar. Por todas partes, los desesperados granjeros se habían comido las grandes reservas de semillas que normalmente se guardaban para la estación siguiente. Incluso en Shenyang, relativamente protegido de los peores excesos de la hambruna, 1 de cada 5 pueblos carecía de las semillas necesarias para la siembra. En la subtropical Guangdong, que durante la primavera solía cubrirse con todos los matices del verde, se pudría como norma el 10% de los brotes. Se plantaban semillas débiles y mal nutridas. No quedaban nutrientes en la tierra. En algunas comunas del distrito de Zhongshan, la mitad de los campos se agostaban, porque los brotes amarilleaban y se descomponían lentamente hasta que tan solo quedaba una masa marrón. Como los planificadores decidieron que había que emplear una mayor proporción de tierra de cultivo para los cereales, la producción de cultivos comerciales y aceites comestibles cayó rápidamente. Pero a diferencia de lo que ocurría con los cereales, no había un umbral de subsistencia que limitara la intervención del Estado y por ello las requisas se elevaron. El algodón es un buen ejemplo. Hemos visto que los productos textiles de China inundaron el mercado internacional en 1958 porque el país declaró una ofensiva comercial consistente en exportar mercancías a precios que quedaban por debajo del coste real. La estrategia salió mal, pero de todos modos se incrementaron las exportaciones de textiles para cumplir los acuerdos comerciales establecidos con socios extranjeros. China envió 1 millón de metros de tejido de algodón a la Unión Soviética en 1957,
luego 2 millones de metros en 1959 y unos impresionantes 149 millones de metros en 1960. El coste de importar 10.000 toneladas de algodón sin desmontar para alimentar las industrias textiles fue de 8 millones de dólares estadounidenses. Las cuentas eran sencillas, como exclamó el ministro de Finanzas Lee Hsien-yang en noviembre de 1961 al calcular el coste de importación equivalente de 50.000 toneladas extras de algodón que se habían requisado aquel año en el campo. 40 millones de dólares estadounidenses, ¡qué maravilla! El atractivo del dólar era irresistible. Las requisas se incrementaron en 1,64 millones de toneladas en 1957 a 2,1 millón de toneladas al año siguiente. Aunque tan solo la mitad de esa cantidad se requisara en 1960, la producción de algodón había caído, por lo que debemos entender que entre el 82% y el 90% de la producción total de algodón fue a parar a manos del Estado. Tomemos el ejemplo de Hunan, tabla 7. Como la producción efectiva cayó tras alcanzar un pico en 1959, el porcentaje del que se apropiaba el Estado se disparó de un 80% a un 95% en 1960. En 1961, las autoridades de Hunan lograron apropiarse de una cantidad de algodón superior a la producida aquel año, porque se desplegaron por toda la provincia y se llevaron todas las balas de algodón, incluidas las reservas que los equipos y las comunas se habían guardado el año anterior. Esta estrategia se había adoptado en Hebei en 1959 y los dirigentes le habían dedicado grandes elogios. Tal y como el Consejo de Estado explicó en febrero de 1959, Hebei había logrado incrementar en 1/3 las requisas al apoderarse de las reservas que se hallaban en instalaciones de almacenamiento colectivo y llevarse el algodón que se hallaba todavía en manos de las masas. Las masas se habían quedado sin vestido suficiente. Igual que los cereales, se distribuían de acuerdo con prioridades políticas que favorecían el mercado de exportación por encima de las necesidades domésticas. Una gran proporción del algodón se destinó a la industria textil y se vendió en el mercado internacional. El sobrante se racionó y se distribuyó con cuentagotas, de acuerdo con un orden jerárquico que situaba al partido y al ejército en la cúspide, seguidos por la población urbana. Cada una de estas categorías se diversificaba en una complicada jerarquía que seguía un principio general. Los propios productores del algodón, gente del campo, solían quedar excluidos. De los 3,5 millones de piezas de algodón Hyang producidas en 1961, la mitad solía reservarse para los uniformes del partido y el ejército y 1 millón se apartaba para el mercado de exportación. Tan solo quedaban 800.000 para una población de 600 millones. En Guangzhou se requerían cupones de racionamiento para toallas, calcetines, camisas, chalecos y abrigos. El tejido de algodón se racionaba a 1 metro por año. Los que vivían en las afueras recibían 1/3 menos que los de las ciudades. Por contraste, antes del gran salto adelante, todo el mundo podía comprar más de 7 metros de algodón por año. Hacia 1960 la situación en el campo era tan desesperada que los granjeros se comían las semillas de algodón. En el distrito de Xixi, Shenyang, unos 2.000 aldeanos se envenenaron en un solo mes por haber comido pasteles hechos con semillas. Es un indicio de la desesperación a la que se había llegado en una de las provincias más protegidas de toda China. En Henan se envenenaron más de 100.000 personas en la región alrededor de Xiangxiang y murieron más de 150. Por todo el país, aldeanos hambrientos y desesperados se comían todo lo que tenían a mano, desde cinturones de cuero y techos de paja hasta acolchados de algodón. Después de pasarse un mes viajando en septiembre de 1961 por algunas de las regiones más devastadas, entre las que bordeaban el río Huai, Hu Yaobang, alto cargo del partido cercano a Deng Xiaoping,
que décadas más tarde alcanzaría una gran notoriedad al guiar al país por un sendero que ya no sería el del marxismo ortodoxo. Dijo haber visto mujeres y niños desnudos. Muchas familias de 5 o 6 personas compartían una única manta. Es difícil de imaginar para quien no lo haya visto con sus propios ojos. En algunos lugares tendremos que hacer frente con urgencia a esta cuestión para evitar que la gente muera de frío. Las personas que morían de hambre por todo el país solían perecer desnudas aún en pleno invierno. Aunque se hubieran sacrificado en cantidades significativas en 1958 durante el gran salto adelante, las aves de corral, los cerdos y las vacas sucumbieron sobre todo al abandono, el hambre, el frío y la enfermedad. Los números nos dan una idea de la magnitud de las pérdidas. De los 12,7 millones de cerdos que osaban en la provincia de Hunan en 1958, tan solo quedaban 3,4 millones de animales enflaquecidos en 1961. Tabla 8. Hebei tenía 3,8 millones de cerdos en 1961. 5 años antes, la provincia había podido alardear del doble. También había desaparecido 1 millón de piezas de ganado vacuno. Shandong perdió el 50% del ganado vacuno durante la hambruna. El abandono era muy frecuente porque los incentivos para cuidar de los animales desaparecieron en cuanto los animales pasaron a manos de las comunas del pueblo. En Huaxiang, muy cerca de Guangzhou, los cerdos vivían sobre una capa de excremento de unos 300 centímetros de profundidad. En algunas de las aldeas se habían destruido las pocilgas para emplear los materiales como fertilizante y los animales habían quedado expuestos a los elementos. Las medidas rutinarias de cuarentena se dejaron de aplicar porque los servicios de veterinaria tampoco funcionaban. La peste bovina y la peste porcina clásica se extendieron. La gripe aviaria era frecuente. El invierno se cobraba los mayores tributos. Decenas de millares de cerdos murieron de hambre en el distrito de Xixi, Zhejiang, en un solo mes de invierno. Tan solo en diciembre de 1960, 600.000 cerdos murieron en la provincia de Hunan. Todavía fue más notable el número de animales enfermos que se disparó. En Dongguan, Guangdong, la tasa de mortalidad entre los cerdos apenas sobrepasaba el 9% en 1956. 3 años más tarde murió una cuarta parte de los cerdos, y para 1960 había perecido más de la mitad. El distrito se quedó con tan solo 1 millón de cerdos, cuando pocos años antes había llegado a contar con 4,2 millones. En Zhejiang, la tasa de mortalidad porcina de algunos distritos llegó al 60%. Por cada cerdo que nacía, morían 6. La cabaña porcina no tardó en desaparecer. La situación del ganado en toda Henan había sido mejor en 1940, en plena guerra con Japón, que en 1961, según el propio Zhou Enlai. Antes de morir de hambre, los cerdos se atacaban entre sí. A menudo los animales no se separaban por tamaño, sino que se les encerraba en un espacio común donde los grandes arrinconaban a los más pequeños, los pisoteaban, los golpeaban hasta la muerte y los devoraban. Así, por ejemplo, en ciertas partes del distrito de Yangjing, muchos de los cerdos murieron de frío, pero otros fueron devorados por cerdos más grandes. Según parece, cuando se encierra a un gran número de cerdos en un entorno difícil, no se establecen jerarquías alimentarias entre ellos, sino que rivalizan entre sí. En la comuna Estrella Roja de Beijing, donde la tasa de mortalidad entre los animales era del 45%, los aldeanos habían notado que los berracos se comían a los cochinos, puesto que se les encerraba a todos juntos sin hacer distinciones. Un pequeño porcentaje de las muertes fue consecuencia de innovaciones en los métodos de cría. Igual que en el caso de la siembra de gran densidad y el arado de gran profundidad, se suponía que estos nuevos métodos permitirían sobrepasar a los países. Se realizó todo tipo de experimentos para lograr que aumentara el peso de los cerdos. Algunos de ellos se inspiraban en las teorías fraudulentas de Trofim Lysenko. El tal Lysenko, protegido de Stalin,
había rechazado la genética y creía que la herencia era resultado del entorno. Cabría añadir que Lysenko expresó en 1958 su desprecio por el gran salto adelante, para gran irritación de los dirigentes de Beijing. Así como podrían producirse semillas híbridas para lograr una mayor resistencia, los altos cargos pensaron en crear ganado híbrido. Yang Hua, secretario del partido de Shenyang, solicitó a los dirigentes de los distritos que dieran pasos para modificar activamente la naturaleza. Propuso aparear cerdos con toros para conseguir lechones de mayor peso. Los cuadros locales, empeñados en alcanzar cuotas de producción de carne francamente imposible, también inseminaban artificialmente a cerdos que aún no estaban maduras, que en algunos casos no pasaban de los 15 kilos. Un cerdo adulto y sano debería pesar entre 100 y 120 kilos. Como resultado, muchos de los animales quedaron tullidos. A pesar del rápido declive en el número de animales, las requisas estatales no conocían la piedad. A principios de 1959 se impuso una prohibición de matar animales durante 3 meses en las zonas rurales de Hebei y Shandong. Como hemos visto, Mao aplaudió la prohibición y llegó hasta el extremo de proponer una resolución que vetara el consumo de carne. Se exportaría toda ella para satisfacer los acuerdos comerciales exteriores. Mao no se salió del todo con la suya, aunque sí logró que las raciones de carne para la población urbana se recortara en varias ocasiones. Incluso en Shanghái, ciudad donde se consumía un promedio de 20 kilos de carne por persona y año en 1953, se asignaron tan solo 4,5 kilos en cupones de racionamiento de acuerdo con lo planificado en 1960, aunque en realidad se distribuyó mucha menos. A pesar de ello, los miembros del partido no dejaron de recibir un suministro regular de carne. Así, en 1961 se ordenó a Wang Dong que entregara 2.500 cerdos a la capital, todos ellos destinados a banquetes de estado y huéspedes extranjeros. Esta cantidad se añadió a las cuotas de requisa habituales del estado. La industria pesquera también sufrió serios daños como consecuencia de la colectivización, porque el equipamiento fue confiscado o mantenido de forma inadecuada. En Wuxing, distrito de la próspera ciudad cedera de Huzhou, al sur del lago Tai, 1 de cada 5 embarcaciones ya no podía navegar porque no se disponía de suficiente aceite de tung para calafatearlas. Las vías de agua eran cada vez más numerosas porque los clavos que se empleaban ya no eran de hierro forjado. La productividad pesquera descendió bruscamente. Una sola tripulación de pescadores que faenaba en el lago Chao An Hui capturó en 1958 unas 215 toneladas de pescado, cantidad que se consideraba normal. 2 años más tarde no pescó más de 9 toneladas, porque las embarcaciones y las redes se pudrían sin que nadie cuidara de ellas. Muchos pescadores abandonaron esta actividad por falta de incentivos. Arados, rastrillos, hoces, asadones, palas, baldes, cestos, esteras, carros y herramientas de todo tipo fueron colectivizados. Pero, ¿cuál era el colectivo al que realmente pertenecían? Empezó un tira y afloja entre equipos, brigadas y comunas, con acusaciones mutuas y caóticas, reapropiaciones cuyo único resultado fue que al final nadie se preocupara por nada. Había aldeanos que al terminar la jornada de trabajo dejaban arados y rastrillos abandonados en el campo. Así como en épocas anteriores, un apero de labranza había podido durar unos 10 años, gracias a reparaciones cuidadosas, algunos arados habían aguantado hasta 60 años. En aquellos momentos ya no podían emplearse durante más de 1 o 2 años. Si se realizaba el mantenimiento adecuado, las esteras para secar el mijo no se tenían que reparar más que una vez cada 10 años. Pero tras la llegada de las comunas del pueblo, la mayoría se gastaban en una sola estación. Según un equipo de investigadores procedentes de Shanghái, algunos rastrillos tenían que repararse después de un solo día de uso.
y esas eran las herramientas que no habían desaparecido en los hornos de los patios traseros durante la locura de la campaña por el hierro y el acero en 1958. Durante el pleno que se celebró en Lushan en verano de 1961, Lee Ki-jin, secretario de la región meridional central, explicó a los altos dirigentes del partido que 140.000 toneladas de aperos de labranza se habían arrojado a los hornos de la provincia modelo de Henan. Si sumamos estas pérdidas a la destrucción causada por negligencia, el total puede variar entre un tercio y la totalidad del equipamiento. Al cabo de un año de gran salto adelante, una tercera parte de las herramientas de Shandong habían quedado inutilizadas. En la región de Shaowan, Guangdong, un 40% del equipamiento necesario se había perdido en 1961, lo que representaría unas 3, millones de herramientas. Un tercio de lo que quedó se había roto. La mitad de las norias de Hebei dejaron de funcionar, y el número de carretillas también se redujo en un 50%. La mitad de las bombas de agua, más de la mitad de las sembradoras y más de un tercio de las trilladoras de la provincia de Zhejiang se habían averiado sin posibilidad de reparación. Aparte de los pocos incentivos que ofrecía la reparación de herramientas que pertenecían a todo el mundo en general y a nadie en particular, había también otros motivos que dificultaban la recuperación. La escasez generalizada de recursos naturales, especialmente de madera, provocó una inflación galopante, por mucho que los precios se fijaran en el marco de una economía planificada. Así, por ejemplo, el bambú en Zhejiang era un 40% más caro que antes del gran salto adelante, y el hierro que se asignaba a las zonas rurales para la producción de herramientas era de calidad inferior. Los mismos aldeanos que se habían visto despojados de sus utensilios de cocina y aperos de labranza para alimentar los hornos de los patios traseros recibían a su vez inútiles lingotes de hierro quebradizo. La mitad del metal que se entregó a los pueblos de Guangdong en 1961 era defectuoso. Más adelante veremos que la producción de herramientas en las empresas estatales tampoco dio muy buen resultado.